va y en agua, que el agua pues ni ácida ni básica, entonces, chao, ¿vale? O sea que el pulmón tiende a ser más alcalino. Entonces, cuando la hemoglobina llega al pulmón, tiene cierta facilidad por la alcalinidad de ganar afinidad por el oxígeno. Y fuera de eso, le metemos presiones y con las presiones logramos que la hemoglobina, y lo voy a hacer en estos términos, se logre abrir para poder captar más oxígeno y ahí se satura rápidamente. Pero cuando la hemoglobina está llegando hacia la periferia, hacia los músculos, empieza a perder afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay acidificación, porque aumenta el CO2, porque aumenta la temperatura y porque hay un aumento en esta molécula que se llama 2,3-DPG. De hecho, los montañistas que se exponen a altura se pueden inyectar 2,3-DPG. Porque recuerden que cuando usted se expone a altura, el problema radica en que pues al haber una presión atmosférica más baja, no logra que a nivel de la presión alveolar de oxígeno sea lo suficientemente alta para generar un gradiente lo suficientemente importante para saturar la hemoglobina al 100%. Entonces usted pasa de estar en una hipoxia a sumarle una hipoxemia. Entonces ese es el problema. Entonces usted no va a lograr saturar la hemoglobina más. Entonces, ¿por qué consumen ellos 2,3-DPG? Porque ese 2,3-DPG, con lo poco que se logre saturar la hemoglobina, lo que hace es que logre entregar la mayor cantidad de oxígeno, haciendo que la hemoglobina pierda afinidad por el mismo. Entonces, el inconveniente acá es que ese 2,3-DPG empieza a funcionar 24 horas después del consumo de la inyección. Entonces, pues, no sirve de nada aplicarse un 2,3-DPG cuando usted está ese día subiendo a la montaña. No, no le sirve. Tuvo que haberlo hecho desde el día anterior. ¿Qué es doping? Claro. Muy bien. Ahora, esto es lo que va a explicar la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina se explica a partir de este proceso. Entonces, yo tengo la hemoglobina en un estado de oxihemoglobina, en la cual estas 4 subunidades que tiene ella misma se encuentran muy cerradas, muy estrechas y por lo tanto se llama un estado tenso. Como si todos estuvieran fuera de un kayak, de un rafting, para lograr meter la primera molécula de oxígeno en la hemoglobina, en la primera subunidad, se necesita altas presiones. Pero luego de que nosotros logramos subir al primero, subir a los demás es más fácil. Y ahí es cuando entramos en un estado de cooperatividad. La primera parte, que es lo que nosotros estamos viendo acá del estado tenso, es una alta presión para lograr saturar la hemoglobina al 10%, pero después de eso entramos en estado de cooperatividad y ya no necesitamos tantas presiones para lograr buenas saturaciones. De hecho, podríamos decir que con las mismas presiones saturamos más veces de lo que habíamos hecho anteriormente. Y ese es el estado de cooperativa. Finalmente, cuando la hemoglobina se logra saturar en todos sus lugares, ya por más presiones que yo le meta, la hemoglobina no se va a saturar más. ¿Por qué? Porque ya está lleno. Eso sería la respuesta a la curva de saturación de la hemoglobina. Por otro lado, entonces vamos a encontrar que hay diferentes formas en las cuales se transporta el oxígeno. Una es la hemoglobina, que es la forma en que el oxígeno se transporta en sangre, y otra va a ser la mioglobina, que es la forma en que la hemoglobina se transporta en el músculo. A diferencia de la mioglobina tiene solamente un punto o una subunidad a la cual se une el oxígeno. Por lo tanto, la curva de saturación de la mioglobina, pues es una curva así, no es la curva sigmoidea de la hemoglobina, porque no hay 4 lugares, porque no hablamos de un estado tenso, no hablamos de un estado relajado, simplemente hay que saturar solamente un lugar. Claro, porque es que evidentemente si esto fuera, no sé, el camión de envíos, la hemoglobina, el camión de envíos, este es el motero, que, que transporta o lleva los correos o los domicilios ya en un lugar muy pequeño, muy corto, muy cercano, y se carga fácilmente y se descarga fácilmente, que es lo que necesitamos en el músculo, ¿no? Para tener un transporte eficiente del oxígeno. Ahora, lo importante en medio de todo esto es que, como ya venimos viendo, entonces vamos a encontrar unos efectos que van a hacer que la hemoglobina se mueva hacia la izquierda y otro que la curva de saturación de la hemoglobina se mueva a la derecha. Esto es casi que repetir lo que veníamos hablando, excepto por el hecho de que van a haber dos cuestiones que van a hacer que la hemoglobina se mueva hacia la izquierda.
Uno, la disminución en 2,3-BPG o 2,3-DPG, y el otro, la hemoglobina fetal, que bebé entonces consume oxígeno de mamá, y entonces eso, ¿por qué? Porque esa hemoglobina fetal tiene mucha afinidad por el oxígeno, ¿ok? Parte del consumo de oxígeno de mamá va a depender no solamente del que ella utiliza en los músculos, sino además de eso, el que le tiene que brindar a bebé. Bien, y por otro lado, los factores que va a hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y por lo tanto libere el oxígeno más fácilmente, que se da principalmente en la periferia, no a nivel alveolo capilar, van a ser pues ya el aumento del 2,3-DPG, el aumento del CO2, del hidrógeno y el aumento de la temperatura. Bien, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Resulta que el oxígeno, al no ser un gas muy soluble, como ya lo hemos visto anteriormente, él no sabe nadar, entonces él no anda en el plasma libre, él necesita de la hemoglobina. Si usted no tiene hemoglobina, usted no puede vivir. Por eso las personas anémicas tienen esos problemas. Necesitamos de la hemoglobina para transportar el oxígeno. O sea que el 97% del oxígeno se transporta en forma de oxihemoglobina. Un pequeño 3% se transporta soluble en plasma. Voy a ver, aquí me van a quitar la conexión del internet. A ver tu compu. Ya solo me conecté ya. Ya no voy para allá.
Bueno, muchachos, tuve que volver, ¿no? Fui y volví, entonces ya, permítanme, descargo aquí mi presentación, ahora estoy en otro compu. Oh, por Dios. Ah, Universidad Santo Tomás, ¿dónde está mi correo? Ujú. Vamos aquí, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, a ver, vamos cerrando esto. Cierro aquí, ¿qué necesito? Pues una cosa que yo me envié, ¿no? Entonces, ¿quién se lo envió? Pues Felipe, de Felipe Garavito, recibidos, buscar, correos me envié. Presentación respiratorio, cardio, a ver, listo, aquí está. Sí, creo que mi compu sacó la mano. A ver si resolvemos esto este fin de semana. Bueno, mientras termine de descargar, voy a aprovechar que aquí tengo la conexión, pues, que es buena. Esta sí estoy conectado por cable, entonces es más rápida. Y voy explicando aquí desde, desde el Google. No creo que ya salió. Ya creo que ya. Tan, 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 tan. Habilito edición. Vamos entonces. Esto es mucho tema, ¿no? Estamos en esta diapositiva. Entonces, pues estos van a ser los factores que van a determinar entonces la afinidad. Yo creo que un buen resumen para esto es hacer referencia a que la hemoglobina puede ganar o perder afinidad. ¿Cuándo necesita ganar afinidad? A nivel de la respiración externa. ¿Cuándo necesita perder afinidad? A nivel de la respiración interna. Ya en unos momentos necesita ser muy afín por el oxígeno y en otros momentos necesita perder afinidad. Que ese sería como el resumen de esto. Ahora estamos diciendo que la hemoglobina se transporta de diferentes, el oxígeno se transporta de diferentes maneras. Una manera es transportarse como oxiemoglobina, que es el 97%. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno no es muy soluble. Y que si tenemos un 3% disuelto en plasma, sí, vale, con ese puedo vivir, no le alcanza ni para un suspiro. ¿Ok? Entonces, si usted era de los que pensaba que no, solamente con ese 3% yo vivo, profe, tranquilo, no. Usted necesita hemoglobina. Si no tiene hemoglobina, como decíamos en mi barrio, triquipa y la candonga arete. O sea, no, con un 3% de disolución de oxígeno no es suficiente. Pero miren que el CO2 se va a transportar de diferentes maneras. En primera instancia, un 67% como bicarbonato. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa ecuación en la cual nosotros liberamos un hidrógeno a partir del lactato que coge el bicarbonato y se convierte en ácido carbónico? Y que ese ácido carbónico puede pasar a las vías respiratorias y convertirse entonces en agua más CO2. Bueno, pues resulta que estas flechas, y lo que siempre les he explicado, es que esto se mueve de aquí para allá, de derecha a izquierda. Pero también estas flechas están diciendo que la reacción es reversible, o sea que se puede dar en el sentido contrario. O sea que yo puedo tener CO2, convertirlo en ácido carbónico y ese ácido carbónico finalmente convertirlo en bicarbonato. O sea que una de las maneras de reservar CO2 o carbono en su organismo es por medio de bicarbonato. De hecho, hay una cosa que se llama reserva alcalina. Y es que en los riñones usted empieza a reservar mayor bicarbonato. ¿Para qué? Para cuando acidifique el medio. Los deportistas que hacen trabajos fuertemente anaeróbicos, trabajos interválicos, trabajos en donde acidifican mucho, logran reservar mayor cantidad de bicarbonato para cuando acidifiquen el medio puedan liberar ese bicarbonato y por lo tanto hacer que esto se compense y continúen en estado estable como ustedes ya lo conocen. Es decir, controlen esa acidificación. Bien, por otro lado,